Las piedras hablan, y algunas guardan silencios más poderosos que cualquier grito. Bienvenidos a Dominicana Desenterrada, donde la historia susurra lo que los libros callan. El Alcázar de Colón, más que una residencia virreinal, es un archivo vivo de conspiraciones y decisiones. Este edificio no solo es eco de un pasado lejano. Algunas historias están documentadas, otras siguen esperando ser contadas. El Alcázar de Colón, un legado en piedra coral. Las piedras hablan y algunas guardan silencios más poderosos que cualquier grito. Frente al río Osama, se alza un monumento que no solo fue el centro del poder virreinal, sino también escenario de ambiciones y conspiraciones que marcaron la historia del Nuevo Mundo. Apasionados de la historia, a un viaje en el tiempo. Nos adentraremos en este majestuoso edificio, República Dominicana, para descubrir un tesoro arquitectónico, el Alcázar de Colón. Este majestuoso palacio, la residencia virreinal más antigua de América, nos ofrece una ventana única al periodo colonial temprano. A través de sus muros, reviviremos la vida de Diego Colón, hijo del almirante Cristóbal Colón, y su impacto en el Nuevo Mundo. Bienvenidos a Dominicana Desenterrada, el canal donde la historia susurra lo que los libros callan. La construcción del Alcázar se inició en 1510, por encargo de Diego Colón, el primer virrey de las Indias. Su visión era crear un hogar digno de su estatus y un centro de poder para la corona española. El estilo arquitectónico del Alcázar es una fascinante fusión de influencias góticas y mudéjares. Esta combinación refleja la rica mezcla cultural que caracterizó la época colonial, un crisol de tradiciones europeas y españolas. La piedra coral, extraída de canteras locales, fue el material principal utilizado en la construcción. Esta elección no solo le da al edificio su distintiva apariencia, sino que también le confiere una notable resistencia al paso del tiempo. El Alcázar se convirtió en la residencia de Diego Colón y su esposa, María de Toledo, sobrina del rey Fernando de España. Su presencia elevó el estatus del palacio, transformándolo en el centro del poder colonial español en el Nuevo Mundo. En sus salones se celebraban fastuosos banquetes y recepciones reales, donde se tomaban decisiones cruciales para el futuro de la colonia. El Alcázar era mucho más que una simple residencia, era un centro neurálgico de administración y comercio. El palacio albergaba una vasta colección de muebles, tapices y obras de arte, reflejo de la riqueza y la influencia de la familia Colón. Cada objeto contaba una historia, cada detalle revelaba el poderío de la corona española en tierras americanas. Con el paso de los siglos, el Alcázar cayó en el abandono y el deterioro. La falta de mantenimiento y los avatares de la historia cobraron su precio, dejando al palacio en un estado ruinoso. En un periodo, incluso fue utilizado como cuartel militar, perdiendo su esencia y su valor histórico. Parecía que el esplendor del Alcázar se había desvanecido para siempre. A principios del siglo XX, el gobierno dominicano reconoció la importancia histórica del Alcázar. Se inició un ambicioso proyecto de restauración, con el objetivo de devolver al palacio su antigua gloria. Fue un esfuerzo minucioso y dedicado, en el que se recrearon los muebles y la decoración originales. Cada detalle fue cuidadosamente estudiado para asegurar la autenticidad y la fidelidad histórica. Hoy en día, el Alcázar de Colón se erige como un testimonio vivo de los primeros días de la colonización española. Sus muros nos hablan de un pasado lleno de grandeza, intrigas y desafíos. Los visitantes pueden explorar sus numerosas habitaciones, desde los grandiosos salones de recepción hasta las íntimas cámaras privadas y los tranquilos patios. Cada espacio evoca la vida en el siglo XVI, transportándonos a una época fascinante. El Alcázar alberga un museo que exhibe muebles de época, armamento y obras de arte, ofreciendo una vívida representación de la vida en el siglo XVI. Es una oportunidad única para sumergirse en la historia y comprender la complejidad del periodo colonial. El Alcázar de Colón nos ofrece una oportunidad única para comprender las complejidades de la era colonial. A través de sus muros, podemos vislumbrar las dinámicas de poder del Imperio Español y su impacto en el Nuevo Mundo. El Alcázar destaca el legado de Cristóbal Colón y su familia en las Américas, un legado que sigue resonando en la historia y la cultura de la región.
Es un recordatorio constante de la influencia española en el continente americano. El Alcázar sigue siendo un hito histórico significativo, atrayendo a turistas e historiadores de todo el mundo. Su valor reside en su capacidad para transportarnos al pasado y hacernos reflexionar sobre el presente. El Alcázar de Colón sirve como un poderoso recordatorio del rico patrimonio cultural de la República Dominicana. Es un símbolo de identidad y un testimonio de la resiliencia de un pueblo que ha sabido preservar su historia. El Alcázar es más que un simple edificio, es un símbolo de la historia compartida entre España y América. Es un lugar donde el pasado cobra vida y nos invita a reflexionar sobre el futuro. El Alcázar de Colón, un legado en piedra coral, un tesoro para la humanidad. Su historia nos inspira a valorar nuestro patrimonio y a construir un futuro mejor, basado en el conocimiento y el respeto por el pasado. Diego Colón, hijo del famoso almirante, fue una figura clave en la historia del Alcázar. Su ambición y visión transformaron este palacio en un centro de poder y cultura. Su matrimonio con María de Toledo, miembro de la nobleza española, elevó el estatus del Alcázar y atrajo a la corte española al Nuevo Mundo. Su influencia fue fundamental para el desarrollo de la colonia. Diego Colón enfrentó numerosos desafíos durante su mandato como virrey, incluyendo conflictos con la corona y tensiones con los colonos. Sin embargo, su legado perdura en la arquitectura y la historia del Alcázar. María de Toledo, esposa de Diego Colón, fue una figura influyente en la corte del Alcázar. Su presencia aportó elegancia y sofisticación al palacio. Como miembro de la nobleza española, María de Toledo mantuvo estrechos lazos con la corte en España, lo que fortaleció la posición del Alcázar como centro de poder. Su influencia se extendió a la cultura y las artes. María de Toledo desempeñó un papel importante en la vida social y política del Alcázar, organizando eventos y recepciones que atrajeron a la élite de la colonia. Su legado perdura en la historia del palacio. Imaginen la vida cotidiana en el Alcázar en el siglo XVI. Criados corriendo por los pasillos, nobles conversando en los salones, artistas creando obras maestras en sus talleres. La música llenaba los salones durante los banquetes y las celebraciones. Los aromas de la cocina inundaban el aire, mezclándose con el perfume de las flores en los jardines. El Alcázar era un microcosmos de la sociedad colonial, donde se mezclaban culturas y tradiciones. Era un lugar de poder, pero también de vida y de pasión. El Alcázar de Colón es un reflejo de la compleja sociedad colonial del siglo XVI. Sus muros nos hablan de la riqueza y la opulencia, pero también de la desigualdad y la injusticia. La arquitectura del palacio, con su mezcla de estilos góticos y mudéjares, simboliza la fusión de culturas que caracterizó la época colonial. Es un testimonio de la interacción entre Europa y América. El Alcázar nos invita a reflexionar sobre el legado del colonialismo y su impacto en la historia y la cultura de la República Dominicana. Es un lugar de memoria y de aprendizaje. El Alcázar de Colón es un tesoro que debemos proteger y preservar para las futuras generaciones. Su historia nos enseña valiosas lecciones sobre el pasado y nos inspira a construir un futuro mejor. Es fundamental continuar invirtiendo en la restauración y el mantenimiento del Alcázar, asegurando que su belleza y su valor histórico perduren por muchos años. El Alcázar debe seguir siendo un lugar de encuentro para turistas, historiadores y amantes de la cultura, un espacio donde se celebre la historia y se promueva el diálogo intercultural. Los invito a visitar el Alcázar de Colón y a sumergirse en su fascinante historia. Descubran sus secretos, admiren su arquitectura y reflexionen sobre su legado. Compartan su experiencia con otros, difundan la historia del Alcázar y contribuyan a su preservación. Juntos podemos asegurar que este tesoro histórico siga inspirando a las futuras generaciones. El Alcázar de Colón es un símbolo de nuestra identidad y un testimonio de nuestra historia. Cuidémoslo, valorémoslo y compartámoslo con el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Esperamos que hayan disfrutado de esta exploración del Alcázar de Colón y su legado histórico. Los invitamos a seguir explorando la historia y la cultura de la República Dominicana, un país lleno de tesoros y de sorpresas. Suscríbete, comenta y compártelo. En el próximo capítulo, seguiremos desenterrando lo que la historia dejó atrás. Esto es
Dominicana desenterrada.